Siempre es un privilegio cuando nos comunicamos, así sea a través de estos medios, para poder considerar la palabra de Dios y muy particularmente, como hemos venido enfatizando, en el tema más importante de todos. Así es de que nuevamente me es satisfactorio saludarles y desear que permitamos al Señor que nos hable también en esta oportunidad. Como de costumbre y siguiendo la directriz que Dios nos da, al abrir su palabra es nuestro deber, es nuestra necesidad y al mismo tiempo nuestro privilegio invocar la presencia divina. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre, una vez más agradecemos que nos concedes oportunidad para buscar tu rostro y para inquirir en tu palabra qué debemos hacer para ser salvos. Agradecemos que has dado suficiente luz, de modo que ningún alma sincera necesita errar en el camino. Que esa guía bienaventurada nos acompañe también en esta hora. Lo agradecemos porque esa promesa es fiel y sabemos que la recibiremos al pedirla en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a hacer un recuento de lo que hasta aquí hemos comentado. Y vamos al gráfico que nos ha ocupado en nuestro estudio. En la sesión anterior destacamos que el nuevo nacimiento es el mínimo requerido para la salvación. ¿Recuerdan, verdad? Ahora, dentro de ese marco estuvimos haciendo la diferencia entre el hacer humano y el hacer divino, aunque enfatizando en una sesión anterior también que se necesitan ambas operaciones. En el hacer humano podemos nosotros desarrollar algunas victorias, alcanzar algunas victorias sobre hábitos y prácticas inconvenientes, por ejemplo, sobre el alcohol, el tabaco, podemos cambiar de dieta, además podemos determinar que vamos a asistir fielmente a los cultos, entonces traer las ofrendas, asimismo aún predicar, y todas estas cosas, si no han pasado por este punto que vamos a ver enseguida, son simplemente modificaciones o mejoras. Necesitamos ser justificados para que a través de esa justificación, entonces se efectúe una transformación. Y esa transformación que nos coloca en una nueva vida, parte del nuevo nacimiento, sin el cual, como recordaremos, Jesús le dijo a Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios. Ahora, los frutos después de haber recibido ese cambio, esa capacitación, ya no son simplemente las cosas externas, sino que son las gracias del Espíritu, la mansedumbre, el dominio propio, la abnegación, la paciencia, la bondad, la fe, el amor, etc. Los frutos del Espíritu. Muy bien. Veamos un poco más para que nuestro repaso sea más efectivo. ¿Cómo? Y recuerden que en el tema número 2 hablamos de una actividad mancomunada, o sea, una actividad conjunta, la salvación, un evento conjunto entre lo que Dios hace y lo que yo también debo hacer. Nosotros encontramos que tenemos que hacer algo y en este gráfico vamos a colocar por debajo lo que es el hacer humano y por encima lo que es la operación divina y la manera como se corresponden. Entonces tenemos que frente al hacer humano que escudriña las Escrituras, eso hace que podamos, al permitir la obra del Espíritu Santo a través de ese estudio, llegar a este punto de la conversión. Y la conversión es muy interesante que en la Biblia, en algunos pasajes, dice que la conversión la hace Dios.
En otros pasajes dice que nosotros debemos hacerlo. Por ejemplo, en Hechos 3:19. Ahí dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Como si la conversión fuera un asunto nuestro. Pero en otros pasajes nos dice que la conversión es un asunto de Dios. ¿Contradicción? Ninguna. Sencillamente muestra que el Señor hace el gran trabajo, pero nosotros también tenemos algo que hacer en esa dirección. Muy bien. Entonces vamos a centrarnos en este punto, que este punto es el que generalmente en el mundo cristiano se ha conocido como la justificación. Déjenme recordarles algo, que en la Biblia, justificación por la fe tiene dos contextos. En algunos casos se refiere a todo el proceso de la salvación y en otros casos se refiere al evento puntual que ocurre cuando se recibe el perdón de los pecados y se es declarado justo. Lo comparo con México. Cuando decimos México, en algunos casos nos estamos refiriendo a todo el país, en otros casos a la capital. Permítame con esa ilustración decir que la capital del plan de salvación ocurrió en la cruz. Ahí se recibe la justificación por la fe. Pero ese no es el único punto. Hay todo un país. Muy bien. En nuestro estudio hoy vamos a centrarnos en la capital, no en el país. Y la capital es esta. Vamos a ver lo que ocurre. La justificación. De hecho, ¿qué es justificación? ¿Qué es justificar? Es ajustar, es declarar justo. Es ese hecho de que la persona pecadora, al ir al Señor, encuentra absolución completa de sus culpas cuando Él le dice tus pecados te son perdonados. Pero miremos un poco más. Ya mencionamos que se nos dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Pero esa conversión no es algo singular, es algo plural. Esa conversión implica un arrepentimiento. Hechos 2:38 nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Así es que hay que arrepentirse y de hecho el bautismo es muy interesante. Primero hay que arrepentirse, después bautizarse. Se bautizan muchos que no se arrepienten realmente y no debería ser así. Entonces, junto con el arrepentimiento o cuando la persona realmente se arrepiente, que es lo que va de aquí abajo hacia arriba, de arriba viene algo hacia abajo y arriba, cuando esto ocurre, inmediatamente arriba se declara justo. Frente al arrepentimiento verdadero, el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Hay algo más. Junto con el arrepentimiento, si fue genuino, y acabo de decir que esto no es algo singular, como ya vemos aquí, si fue genuino, va acompañado de la entrega de la voluntad. El Señor ha dicho en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Entrega de la voluntad. Saulo de Tarso lo entendió y manos arriba se rindió y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es entregar la voluntad. Entonces, cuando se entrega la voluntad, el cielo responde en este mismo punto, haciendo justo. Aquí es donde falla lamentablemente la teología protestante. Porque la teología protestante dice que la justificación simplemente es declarar justo, que no tiene nada que ver con hacer justo. Resulta que cuando se declara justo, junto con eso, un siamés que no se puede separar. El Señor da el nuevo corazón que vimos aquí en la figura antes, la criatura ilustrativa. El Señor da el nuevo corazón. ¿Por qué? David lo entendió. Bueno, en Ezequiel 33, 25 y 26 está la promesa donde el Señor dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros.
Ahora, David cuando pecó, y espero que los oyentes todos recuerden la historia de David, cuando él se arrepintió en el Salmo 51, dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, conforme a la multitud de tus misericordias, cubre mis rebeliones. Lávame de mi pecado. Pero, además nos dice, crea en mí, versículo 10, crea en mí un corazón limpio. David entendió que si simplemente era declarado justo, pero no era hecho justo, que no se le daba un nuevo corazón, si eso no ocurría, entonces David sería, y permítame una ilustración vigorosa, David sería un cerdo que fue lavado, que fue enjabonado, que fue bien desinfectado de las cosas externas, pero por su naturaleza volvería a revolcarse en el cieno. Y David entendió eso, y por eso le dijo al Señor, Señor, por favor, no me declare justo solamente. Cuánto te agradezco de que tú me perdones y me declares justo, pero por favor, Señor, crea en mí un Dios, un corazón limpio. Hazme justo para poder andar en tus caminos. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Y esa es la realidad de la justificación por la fe. Ahora, cuando se recibe el nuevo corazón, entonces tal como nos lo dijo Ezequiel, recibimos la capacitación para la nueva vida en Cristo. Muy bien. Hoy vamos entonces a centrarnos, repito, en la capital. ¿Y por qué el pastor Campos repite tanto eso? ¿Y por qué habla tanto de la entrega del yo? Sencillo. Leamos juntos lo que nos dice la inspiración del deseo de toda la gente, es página 481. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Si no hay entrega del yo, no hay salvación, no hay vida cristiana. Por eso esa fue la sustancia de las enseñanzas de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la sustancia es más adentro de eso, más importante que eso no hay. No hay. Muy bien. Así es de que vamos a mirar algunos aspectos más en relación con eso. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones, digamos mejor, por las cuales este es un asunto perentorio? Hay varias y vamos aquí a verlas enumeradas en la pantalla. En Romanos capítulo 7 hace una analogía con el matrimonio y nos dice que la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. La Biblia nos habla del viejo hombre y del nuevo hombre y nos habla de un amo en la carne y ahora un amo en el espíritu. Y se necesita la muerte del yo, así como si una mujer, en este caso toma a la mujer como ilustración, si una mujer quiere volverse a casar para que no sea algo ilegal, incorrecto, debe esperar que el marido se muera. Cuando el marido se muere, se puede volver a casar. Puede ahora ser de otro, antes no. Imprescindible la muerte. También en el Evangelio, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Y además, tenemos la triste situación de que somos esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo tiene decisión propia, hace lo que quiera. Un esclavo es sometido, un esclavo es mandado. Y la palabra nos dice que somos esclavos del pecado. Y nosotros tenemos entonces que pedir la libertad. Tenemos que gemir a causa de esa esclavitud que nos tiene agobiados para poder ahora ser libertados del pecado y entonces ser de un nuevo amo. Muy bien, vamos a permitir que la palabra nos defina qué es eso de la entrega del yo. Un texto básico
Lo encontramos en Mateo 16, 24, donde Jesús dijo de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es la muerte del yo. Niéguese a sí mismo. Ahora, en una aclaración más explícita, nos dice la inspiración, Dios requiere de usted una completa entrega de su voluntad, sus planes y propósitos. Una entrega ¿cómo? Incondicional. La figura de un combate donde un contendor vence al otro y el otro para lograr preservar la vida, en esa esperanza de preservar la vida, ¿cómo se entrega? Manos arriba. ¿Puede colocar alguna condición el que fue vencido? ¿Puede colocar alguna condición? Ninguna. Depende por completo del vencedor. Es la manera como hay que entregarse al Señor, es lo que constituye la entrega del yo. Ahora, hay un problema, y lo vimos también en la sesión anterior. ¿Por qué el nuevo nacimiento es una experiencia rara? ¿Lo recuerdan? Bueno, aquí también, ¿por qué la entrega del yo? Es que es la entrega del yo la que va a producir el nuevo nacimiento. ¿Por qué es una experiencia rara? ¿Por qué es difícil la entrega del yo? Leamos. La lucha por renunciar a vuestra propia voluntad y a vuestros propios caminos, ¿cómo es? Terriblemente difícil. Me apresuro aquí a aclarar algo que es muy importante. Encontramos que Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y al mismo tiempo, un poquito atrás en el registro del Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Y pocos son los que la hallan porque el asunto tiene dificultad. Entonces, ¿fácil o difícil? Las dos cosas son ciertas. Lo que ocurre es que cada una tiene su lugar, su espacio, su tiempo. Y la lucha por renunciar a la propia voluntad y a los propios caminos, la lucha por llegar al punto de decir me rindo, es terriblemente difícil para el yo. Pero una vez se ha hecho eso, entonces encontramos descanso y el yugo es fácil. Las dos cosas son ciertas. Insisto, tienen su lugar, tienen su espacio, cada una de ellas. Ahora, vamos a analizar algo que preocupa a muchos y con razón. Cuando usted se entregó, la entrega del yo, ¿qué clase de muerte ocurre? Porque es muy interesante ver esto. ¿Cuál es la muerte que ocurre en la entrega del yo? Usted entregó la voluntad, como estamos estudiando. Entonces, ¿qué ocurre con la voluntad? Además, ¿qué ocurre con la naturaleza pecaminosa? La cual, como ya vimos, es ese tiraje, es esa, ¿qué diríamos? Es esa respuesta de imán que tiene frente a la tentación. ¿Qué ocurre con esas cosas? ¿Qué ocurre? Bien, hablemos primero de la voluntad. Como usted entregó la voluntad y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dicte, ¿se quedó sin voluntad? ¿Eso es sin capacidad ni posibilidad de decisión? ¿No puede decidir nada ahora? ¿Todo tiene que decidirlo el Señor? Inclusive en las cosas rutinarias y comunes de la vida, como colocarse la ropa, saber cuáles zapatos, determinar qué es lo que va a comer. ¿Tiene a cada paso, en cada detalle, todos los días que preguntarle eso al Señor? Sería un autómata, ¿verdad? Ustedes entienden y ya perciben que no puede ser así. Ahora, en este otro punto, ¿qué pasa con la naturaleza pecaminosa?
Si el yo murió, pregunto, ¿los muertos sienten? Si el yo murió y los muertos no sienten, entonces quiere decir que usted al entregar la voluntad, al entregar el yo, al morir el yo, ¿queda insensible a la tentación? Son preguntas que hay que resolver. Porque imagínense, si vuelve a ser sentado y vuelve a ser atraído, pues quiere decir que usted no está muerto. Porque los muertos no sienten. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Hay luz, hay orientación, completa orientación. Vamos a la Biblia y notemos cuidadosamente aquí los siguientes términos. Encontramos que Jesús, cuando fue consumado su sacrificio, primero fue azotado y fue entregado para ser crucificado. Ahora, Jesús en el Getsemaní, nos dice el relato inspirado, había tomado la decisión de morir, como fuera. Había aceptado el sacrificio. Romanos 6 nos dice algo muy interesante. Notemos con cuidado los términos. Nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. La muerte en la vida cristiana es una muerte por crucifixión. A mí me gustaría que la muerte del yo, de mi problema, fuera de un disparo, fuera en el paredón. Pero no es así. Es una muerte por crucifixión. Y la crucifixión es el método de muerte más lento que hay. Interesante. Por eso es que Pablo nos dice en Romanos que el cuerpo fue crucificado, el cuerpo de pecado fue crucificado para que ese cuerpo de pecado sea destruido. No dice que con la crucifixión ya fue completamente destruido, sino que entró en un proceso de destrucción. Y en el versículo 12 del mismo capítulo nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, no reine. No dice, no exista, porque existe todavía. El asunto es que no debe reinar. ¿Quién es el que manda? ¿El que está sometido, el esclavo o el rey? Si el pecado no reina, ahora es esclavo. No reina, está allá. Cuidado, pero está vivo. Está vivo y hay que tener cuidado todavía. Seguimos. Muy bien. En esa muerte del yo, al entregar la voluntad, nótese aquí la confirmación de lo que ya acabamos de explicar. Las inclinaciones naturales y las inclinaciones naturales, ¿cómo son? La naturaleza pecaminosa, el caldo de cultivo para el pecado. Esas inclinaciones naturales, al rendir el yo, no son extirpadas, sino son mitigadas y sometidas. Y ahora nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Y nuevamente aquí se nos aclara, los que quieran ser victoriosos deberán tomar en cuenta el costo de la salvación. Las fuertes pasiones humanas deben ser subyugadas. Entonces empieza un proceso de muerte lento, para que esas voluntades que son subyugadas vayan siendo cada vez más destruidas hasta que finalmente desaparecerán. Ahora, esto lo podemos entender un poco. Lo podemos entender un poco mejor con una costumbre o una ideología que hay en una de las etnias de la India. Y esto que estamos diciendo puede ser bien ilustrado por eso. Nótese, cuando el yo se entrega, la Biblia dice que esa es la muerte del yo.
pero resulta que queda vivo, solo que queda sin poderes, con muy pocos poderes. Poderes que son subyugados ahora por el que está reinando arriba. Pero está vivo. En esa etnia de la India, cuando una persona se desmaya, que pierde el sentido, ellos dicen, está muerto. Pero cuando realmente muere, que cesan los signos vitales, hay la muerte cerebral, etc., ellos dicen, está muerto, bien muerto. Ahora, en algún momento, si tenemos aquí un muerto, o sea, alguien que se desmayó, y un muerto listo para ser sepultado, a esos dos, al muerto y al muerto bien muerto, a ambos, si usted le da un golpe en la mejilla, ninguno responde. Ninguno responde, ¿verdad? Si usted le lanza una ofensa al muerto o al muerto bien muerto, ninguno responde. Pero hay una diferencia intrínseca. El muerto, cuando pase su desmayo, entonces ya cuídese si usted le va a hacer así, porque ya puede responder, ¿verdad? Muy bien. La muerte que la Biblia dice, la entrega de la voluntad, el yo, la naturaleza pecaminosa, queda muerta. No queda muerta bien muerta. Queda muerta al ser crucificada. Pero ahora empieza un proceso de muerte lenta. Y por eso es que el apóstol Pablo, hablando de eso, él nos dice, cada día muero. Muy bien. Dentro de todo este proceso, nosotros encontramos con frecuencia, y posiblemente habremos tenido esa experiencia, muchos de nosotros, que estamos buscando y buscando, hemos vivido la vida cristiana, si somos adventistas del séptimo día, años asistiendo a los templos, en el sábado, etc., y no tenemos paz. Y sabemos realmente que todavía somos esclavos del pecado. ¿Qué ha ocurrido? Aquí nos dice lo siguiente, nos presenta la clave de por qué no se ha llegado a tener la victoria. Hay algunos que están siempre buscando la perla de gran precio, pero no renuncian completamente a sus malos hábitos. No mueren al yo. Y Cristo, escuchen bien, y voy a usar la palabra bien concreta y fuerte, Cristo no es ningún adúltero. Cristo no es ningún fornicario. Él no va a venir a vivir con una esposa que todavía tiene su primer marido vivo. Él no va a hacer eso. Entonces, hasta que no se muera yo, hasta que no se muera ese primer marido, no va a venir Cristo. Y por eso es que no se encuentra esa perla de gran precio, que se está siempre buscando y que no se encuentra la victoria. Cuando no ocurre eso, seguimos leyendo, sin una entrega completa no hay descanso ni gozo. Son casi cristianos y sin embargo no son completamente cristianos. Parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no entran en él. Estar casi salvado, pero no estarlo plenamente, no significa estar casi perdido, sino completamente perdido. A ver, ilustremos esto. Usted va, por ejemplo, tiene que cruzar, digamos, el río Atrato. De acuerdo a los estudios geográficos, el río Atrato es el más caudaloso del mundo. Al decir el más caudaloso no estamos diciendo el más grande, sino que comparado con su tamaño, es el que de repente más agua tiene y el más profundo, comparado con su tamaño y su extensión en la tierra.
Algo así como si usted tiene que cruzarlo a nado y en ninguno de sus orillas se encuentra a pie porque hay una entrada vertical al río donde ya es profundo. Y usted tiene que pasar al otro lado. Si se cansa en la mitad, se ahoga. Si se cansa y deja de nadar un poco más adelante, se ahoga. Si se cansa faltando 1 metro para alcanzar la orilla y ahí cesa sus esfuerzos, ¿se ahoga? ¿Sí? ¿Se ahoga? Se ahoga si no llega hasta el otro lado. Eso es lo que ocurre aquí. Hacemos entregas parciales. Entregamos inclusive posiblemente el estómago. Y entramos en la dieta que Dios dice y que debe hacerse. Por supuesto. Pero bien puede entregarse el estómago sin entregar el corazón, que es la voluntad. Y el Señor dijo dame, hijo mío, tu corazón. Como consecuencia de la entrega del corazón es que debe venir la entrega del estómago y todas las demás entregas. Si no hay eso, entonces no habrá descanso ni gozo. Muy bien. Ahora vamos a contestar una pregunta muy importante porque el asunto es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? La inspiración nos explica, nos dice, muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Ahora, Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, nos presenta a un hombre que desea hacer la voluntad de Dios. Aquí está narrando algo así. Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, sujetos a la duda y dominados por los hábitos de vuestra mala vida. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. Pausemos aquí para comentar algo de esto. Nótese. En las modificaciones y mejoras podemos hacer toda una lista de cosas externas. Podemos venir al templo, dar los diezmos, adicionar ofrendas, dejar el tabaco, el licor, dejar incluso la música incorrecta. Podemos hacernos veganos, podemos salir al campo, pero si no ha habido la entrega, si no hemos sido justificados, si no hemos recibido el nuevo corazón, no podemos gobernar los pensamientos, impulsos y afectos. Esto es posible únicamente cuando se da el paso que estamos destacando en este estudio. Entonces, cuando eso ocurre, la promesa de Dios, la esperanza que Dios nos da es, no necesitamos desesperar. Lo que necesitamos comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Y ahora nos define qué es eso. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. El poder de decidir o elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Nótese, esta es una cosita, ¿qué diríamos? Ilustrémoslo con un barco. Uno de esos grandes cruceros que tenemos hoy en día en el mundo. ¿Cuán grande es el timón? Bueno, tiene algún tamaño. Pero muy interesante que en un timoncito allá, el piloto con ese timón le da la dirección a 150.000 toneladas. Tremendo, la voluntad. Ahora, el timón no tiene el poder de avance. Ningún poder de avance tiene el timón. Él lo único que tiene es la capacidad de enrumbar. Y el avance corre por cuenta de los motores y las poderosas hélices del barco. El Señor ha dicho que en esto nosotros tenemos el timón, nosotros decidimos la dirección, Él se encarga, Él tiene la fuerza, Él es el motor y las poderosas hélices del barco. Pero depende de nosotros el decidir y elegir. Así es que
La voluntad sencillamente es el poder que gobierna, es el poder de decidir o de elegir. Y aún, los seres más desafortunados en su experiencia con el pecado tienen todavía algo de voluntad y el poder de decidir. Y les recuerdo la experiencia de Jesús con los endemoniados gadarenos. ¿Ustedes recuerdan? Ellos, con lo poquito que les quedaba, porque estaban totalmente dominados, inclusive mentalmente y físicamente, por el enemigo, sin embargo, con una chispita todavía que les quedaba, vieron en Jesús la esperanza y corrieron, decidieron buscarle, decidieron ir hasta Él. Y estaban tan terriblemente dominados que cuando quisieron hablar, ustedes saben el relato bíblico, los que hablaron fueron los demonios. Y ellos quisieron pedir ayuda, pero el demonio controló aún sus órganos de la fonación. Y lo que dijeron, no ellos, sino el demonio que los dominaba: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido a molestarnos? Pero cuando hay el deseo en el corazón, el Señor lo ve, aunque las palabras hayan dicho lo contrario. Y el Señor sabía que ellos tenían un deseo íntimo, pero que habían llegado al punto donde no habían hablado lo que ellos querían hablar, porque ese otro poder esclavizador los dominaba por completo. Y ustedes saben que esos recibieron liberación. Con esto se nos comprueba que no interesa el fango en que un ser humano haya caído. No interesa el grado de fondo a donde haya descendido. Todavía le queda una chispa de voluntad al drogadicto. Todavía le queda. Él no tiene la fuerza, él no tiene el poder, pero él tiene todavía la decisión, si así él escoge. Muy bien. Terminemos nuestro estudio permitiendo que la inspiración nos aclare que lo importante, y para que esto sea efectivo, pues tiene obviamente que ocurrir el hecho. La inspiración nos dice, en el camino a Cristo, desear ser bondadosos y santos es rectísimo. Pero si solo llegáis hasta allí, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. ¿Qué faltó? No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No eligen ser cristianos. ¿Cuándo? Ahora. No sé si han escuchado ustedes respecto a esto un proverbio que circula, lo escuché de mi niñez inclusive. No sé quién lo ideó, donde dice: el camino al infierno está empedrado de las mejores intenciones que nunca se llevaron a cabo. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si solo llegáis hasta allí, de nada os valdrá. Y aquí viene el otro elemento, el elemento tiempo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Muchos no llegan al punto de dar su voluntad a Dios porque no eligen ser cristianos. ¿Cuándo? Ahora. Insisto, en la Biblia el día es hoy. El momento es ahora. Tenemos un problema, no lo sentimos. ¿Cómo hacer si eso yo no lo siento? Pedirle al Señor, en un acto de fe, en un acto de la razón y la voluntad. De hecho, la decisión es un acto de la razón, no es una cuestión del sentimiento. ¿Alguna vez le han colocado a usted inyecciones? Cuénteme, ¿a usted le encantan las inyecciones? ¿Le gustan? ¿Se las pone con alegría y con gozo y amándolas? Pero se las coloca. ¿Por qué?
por así decirlo, ¿con qué se colocan las inyecciones? ¿Con el corazón o con la razón? El corazón le dice que no, pero la razón le dice si no se coloca la inyección corre peligro su vida por la infección. Entonces es cuestión de decisión. Y se puede decidir hoy, en el mejor de los días, en el día de Dios, no en el día que yo escoja. Y el momento, ahora. Así es que, para hacer esto real, quiero invitarle para que se arrodille conmigo y le pida al Señor exprese que usted decide. Estamos hablando de decidir. Que usted, por la gracia divina, decide ser cristiano. Acompáñenme en oración. Nuestro Dios y Padre, tu palabra dice que cómo escaparemos si tenemos en poco esta salvación tan grande. El sacrificio de la cruz, el cual nunca podremos entender completamente, ni siquiera en la eternidad, menos aquí en nuestra condición caída y limitada por el pecado. Ese sacrificio es tan sublime y necesitamos el ser enternecidos, el ser motivados, el ser realmente sensibilizados para permitir que esa contemplación nos lleve a por completo odiar el pecado, aceptar la justicia de Cristo como nuestra justicia, ejercer la fe que nos justifica y que hace posible que esa victoria que Cristo alcanzó sea nuestra. Oh Señor, tú sabes que nuestras emociones, nuestros sentimientos van por un canal equivocado y que la razón puede percibir eso, pero no tiene la fuerza para evitar el rumbo torcido. Sin embargo, gracias porque en tu palabra nos explicas claramente el poder de la elección, el que el decidir de todo corazón, decidir con toda la conciencia que queremos, o mejor, que decidimos ser cristianos, que eso obrará y permitirá que la fuerza de lo alto venga a socorrernos. En esta hora, tú conoces quiénes están elevando esta petición y quiénes están tomando esta decisión. Asísteles con tu gracia y ayuda a todo aquel que está indeciso a saber que se expone si sigue en el terreno de la dilación, que tú nos has dado la facultad de la voluntad, el poder de elección, para que lo ejerzamos en todo momento y lugar oportunos. Gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad de la hora. Recibe nuestras vidas y según tu bondad, según tu misericordia, que tu Espíritu Santo nos mueva por completo al arrepentimiento al tomar esta decisión y podamos entonces seguir adelante en este proceso bienaventurado de la salvación. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.